Piensa en la última vez que una canción te atravesó. No que te gustó, que te atravesó. Ese momento donde algo en el pecho se mueve de una forma que no puedes describir con palabras. Donde los pelos se erizan en el brazo sin que hayas decidido que eso pase. Donde algo que son simplemente vibraciones en el aire, perturbaciones moleculares, se convierte en algo que importa. ¿Por qué pasa eso? No me digas porque es bella. Eso no es una respuesta. Eso es usar el nombre del efecto para describir el efecto. Circular, vacío. Lo mismo que decir que el opio te duerme por sus propiedades soporíferas. Técnicamente cierto, completamente inútil. La pregunta real es esta. ¿Qué hay en la física de ciertas ondas de presión que el cerebro humano interpreta como significado, como emoción, como algo que se siente verdadero sobre el mundo? Porque si puedes responder eso, si puedes rastrear el camino completo desde la vibración de una cuerda hasta el escalofrío que sientes en la espalda, entonces habrás entendido algo sobre la música que casi nadie ha articulado correctamente. Y también habrás llegado a una pregunta que la ciencia todavía no puede responder. Una real, abierta, sin solución todavía. Empecemos por destruir la definición que tienes. ¿Qué es música? La respuesta intuitiva: sonido organizado, con ritmo y melodía, producido con intención artística. Razonable. Y colapsa en 3 segundos si la empujas un poco. Primero, hay culturas donde lo que una cultura llama música, otra llama ruido. Los intervalos que el oído occidental entrenado percibe como armoniosos no son universales. Son parcialmente aprendidos, parcialmente culturales. Un músico de gamelán javanés y un músico de música clásica europea tienen modelos auditivos distintos y responden a escalas distintas. Segundo, hay música sin melodía, sin ritmo regular, sin tonos definidos, música concreta, piezas donde el silencio es el material principal. ¿Eso es música o no? ¿Quién decide? Tercero, y este es el que más me interesa, bebés de horas de vida ya muestran preferencia por consonancia sobre disonancia. Antes de haber escuchado suficiente música como para aprender patrones culturales, antes de que nadie les haya enseñado nada, algo en la respuesta a ciertas relaciones de frecuencia es anterior al aprendizaje, es biológico. Entonces, la música no es solo cultura, no es solo física, es la intersección de ambas con algo que todavía no sabemos nombrar con precisión. Y para entender esa intersección, hay que empezar con la física, con lo que realmente ocurre cuando dos notas suenan juntas. Cuando dos frecuencias se superponen en el aire, sus ondas se suman. Si sus frecuencias tienen una relación de números enteros simples, 2:1, 3:2, 4:3, las ondas se alinean periódicamente. El resultado es una onda compuesta que repite su patrón con regularidad. El oído detecta esa regularidad como estabilidad, como algo que resuelve, como consonancia. La octava es una relación 2:1. Una nota y su octava suenan tan relacionadas que en casi todas las culturas musicales se tratan como la misma nota más alta. No porque alguien lo decidió así, porque cada ciclo de la fundamental coincide exactamente con 2 ciclos de la octava. La onda compuesta es perfectamente periódica y el cerebro las registra como versiones del mismo objeto. La quinta perfecta, relación 3:2, es la más poderosa después de la octava y aparece en prácticamente todas las tradiciones musicales del mundo, incluyendo culturas que no tuvieron contacto entre sí durante milenios. No se pusieron de acuerdo. La física produce esa consonancia, el oído la detecta y el músico la usa, independientemente de en qué continente viva. La disonancia no es accidental ni arbitraria. Cuando dos frecuencias tienen una relación irracional o compleja, sus ondas no se alinean periódicamente. El resultado es una onda que fluctúa de formas irregulares. El oído detecta esas fluctuaciones como tensión, como algo inestable,
como algo que todavía no terminó de ocurrir. La armonía no es una opinión estética, es una consecuencia de la física de la superposición de ondas. Que dos notas suenen bien juntas o no, eso está escrito en las matemáticas antes de que cualquier músico decidiera que era bello. Pero eso solo explica por qué ciertas combinaciones suenan estables y otras no. No explica por qué nos importa, no explica la dopamina. Y aquí viene lo que encuentro genuinamente desconcertante. El núcleo accumbens, el centro de recompensa del cerebro, se activa con la música de la misma manera que con la comida y con las drogas. Libera dopamina, no metafóricamente, dopamina medible, real, en sangre. Los estudios con neuroimagen lo muestran con claridad. Eso debería sorprenderte más de lo que te sorprende. El sistema de recompensa existe por razones evolutivas concretas. La comida activa la recompensa porque comer es necesario para sobrevivir. El sexo activa la recompensa porque reproducirse es la presión de selección más fundamental que existe. ¿Por qué las ondas de presión en el aire activan el mismo circuito? ¿Qué tiene la música que el sistema de recompensa considera tan valioso? Hay tres hipótesis que se toman en serio. Ninguna es completamente satisfactoria. La primera, la música imita los patrones acústicos de la voz humana emocionalmente cargada. El llanto, la risa, la excitación, el consuelo. Esas vocalizaciones tienen características físicas específicas, cambios de tono, ritmo, timbre, que el cerebro evolucionó para detectar y procesar porque son información social crítica. La música usa esas mismas características y el cerebro responde como si hubiera una voz humana cargada de emoción. La segunda, el ritmo se sincroniza con los ritmos corporales internos, cardíaco, respiratorio, y esa sincronía produce una coherencia que el cerebro recompensa, no como lujo, como señal de que el sistema funciona correctamente. La tercera, y esta es la que más me convence como mecanismo, es la de la anticipación y la sorpresa. El cerebro construye predicciones sobre a dónde va la música. Cuando la predicción se cumple, recompensa pequeña. Cuando se viola de una forma que todavía tiene sentido, que la sorpresa parece inevitable en retrospectiva, la recompensa es mayor. La tensión musical y la resolución son literalmente un ciclo de predicción, violación y confirmación. La emoción no está en las notas, está en la relación entre las notas y lo que el cerebro esperaba que fueran. Pero ninguna de esas tres hipótesis explica completamente el frisón. Ese fenómeno, la piel de gallina con música, el escalofrío que sube por la espalda en un momento específico de una canción, ocurre en aproximadamente el 65% de la población, no en todos. Está correlacionado con mayor conectividad entre la corteza auditiva y las regiones emocionales del cerebro. Las personas que lo experimentan tienen más conexiones físicas entre esas áreas. La respuesta de piel de gallina evolucionó para situaciones de temperatura extrema o de amenaza física. Es una respuesta autónoma del sistema nervioso simpático. ¿Por qué esa misma respuesta se activa con ondas de presión que siguen ciertos patrones? ¿Por qué esas ondas específicas llegan a las regiones emocionales con suficiente intensidad como para detonar una respuesta que el cuerpo normalmente reserva para el frío o el peligro? Eso no está explicado satisfactoriamente todavía. Y ahora la parte del ritmo, porque el ritmo es un caso especial. El ritmo no es solo organización temporal del sonido, es la imposición de una estructura periódica sobre el tiempo. Y el cerebro humano tiene algo que ninguna otra especie tiene en el mismo grado: la capacidad de detectar esa periodicidad y sincronizarse anticipatoriamente con ella. Sincronización de fase neural. Cuando escuchas un ritmo estable, las neuronas de tu corteza auditiva no solo responden a cada golpe,
Empiezan a dispararse justo antes del siguiente golpe esperado. El cerebro anticipa, se alinea con el ritmo antes de que llegue. Es una predicción temporal de altísima precisión. Y esa sincronización neural se extiende al sistema motor. El impulso de marcar el compás con el pie, de mover la cabeza, de bailar, no es una elección, es la manifestación motora de esa sincronización. El sistema auditivo y el sistema motor están conectados en el ser humano de formas que no están conectados con ningún otro estímulo sensorial. Solo la música produce ese bucle de forma tan consistente. La evidencia más dramática de este bucle: pacientes con Parkinson severo. El Parkinson daña los circuitos que generan señales de temporización motora internas. Los pacientes pierden la fluidez del movimiento. Cada paso requiere un esfuerzo consciente enorme. Pero cuando hay música rítmica, muchos de esos pacientes pueden moverse con una fluidez que sin música es imposible. La música les proporciona una señal de temporización externa que sustituye la interna que perdieron. Eso no es anécdota, está documentado en neurología y es la base de intervenciones clínicas reales. El ritmo es una señal de tiempo y el cerebro humano evolucionó para sincronizarse con señales de tiempo de formas extraordinariamente sofisticadas. Ahora la melodía. Porque la melodía es donde ocurre la mayor parte de lo que llamamos emoción musical. Una melodía no es una lista de notas, es una secuencia de expectativas. El cerebro aprende, a lo largo de toda una vida de escuchar música, los patrones estadísticos de qué notas suelen seguir a qué otras. Construye un modelo, y cuando escucha una melodía, ese modelo genera predicciones en tiempo real sobre qué viene a continuación. Cuando la melodía va a donde el modelo predice, satisfacción pequeña, flujo, sensación de que todo encaja. Cuando va a donde el modelo no predecía, pero de una forma que después de escucharla parece inevitable, parece que no podría haber sido de otra manera, eso es lo que experimentamos como belleza melódica. La sorpresa que, al ocurrir, se vuelve necesaria. Los músicos de jazz usan notas fuera de la escala esperada, las blue notes, deliberadamente. No porque suenen bien en abstracto, sino porque crean tensión en el modelo predictivo del oyente. Esa tensión es incómoda de una forma particular, no desagradable, sino expectante. Y cuando la frase musical la resuelve, la liberación de esa tensión produce una respuesta mayor que si la tensión nunca hubiera existido. La emoción musical es la emoción de la predicción y la confirmación. Y eso significa que dos personas con historias musicales diferentes escuchan la misma canción y experimentan cosas distintas. Sus modelos predictivos son distintos. La misma secuencia de ondas produce diferentes relaciones de expectativa y sorpresa. La experiencia musical es, en parte, autobiográfica. Lo que escuchas no es solo la música, es la música en relación con todo lo que has escuchado antes. Y aquí tenemos que hablar de lo que es universal y lo que no lo es, porque ambas cosas son reales y ninguna anula a la otra. Un estudio de 2019, Samuel Mehr y colaboradores en Harvard, analizó grabaciones musicales de 60 culturas diferentes alrededor del mundo, algunas con contacto histórico entre ellas, otras completamente aisladas. Encontraron que los oyentes podían identificar correctamente si una canción era de cuna, de danza, de curación o de amor, sin conocer la cultura de origen y sin entender la letra. Algo en la estructura musical, el tempo, el rango de pitch, la complejidad rítmica, comunicaba función de forma que cruzaba todas las fronteras culturales. Eso no es trivial. Eso sugiere que hay algo en la música que es biológicamente legible, anterior a cualquier convención cultural. Pero las diferencias también son reales. La escala pentatónica, 5 notas por octava, es la más universal. La escala de 12 tonos del sistema occidental es históricamente reciente y no es la norma global. Lo que suena afinado tiene componentes culturales genuinos.
Lo que produce tensión en un oyente entrenado en una tradición puede producir resolución en alguien entrenado en otra. La física determina qué relaciones de frecuencia producen consonancia. La biología determina que los cerebros humanos responden a esas relaciones, y la cultura determina qué patrones específicos se interiorizan, qué expectativas se construyen, qué resoluciones se anticipan. Las tres capas son reales, y separarlas con precisión, decir exactamente cuánto de lo que sientes en una canción es física, cuánto es biología y cuánto es la historia de las veces que la escuchaste antes, eso no lo puede hacer nadie todavía. Y ahora llegamos a lo que ninguna de estas explicaciones toca. Puedo describir la física de las ondas, puedo mostrarte la neuroimagen con la dopamina, puedo explicar la sincronización de fase neural y los modelos predictivos. Puedo citar el estudio de Harvard sobre universales musicales. Y cuando termino de hacer todo eso, cuando la física y la neurociencia y la psicología han dicho todo lo que pueden decir, queda una pregunta que ninguna de ellas responde. ¿Por qué la música significa algo? No en el sentido funcional de que comunique información, eso podría explicarse. En el sentido de que una frase musical puede sentirse como si dijera algo verdadero sobre el mundo, sobre lo que es estar vivo, sobre una experiencia específica que tú has tenido y que nunca le has contado a nadie, sin palabras, sin referencia a ningún objeto, sin contenido proposicional de ningún tipo. Eso es filosóficamente extraordinario. El lenguaje significa cosas porque hay convenciones. Árbol refiere al árbol por acuerdo colectivo. Las imágenes significan cosas porque se parecen a lo que representan. La música no hace ninguna de esas cosas. No refiere a nada, no se parece a nada, y sin embargo significa, de una forma que la gente reconoce, de una forma sobre la que puede ponerse de acuerdo. Esta parte es triste, esta parte es esperanzadora, sin que nadie les haya dicho qué debe sentir. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo se convierte la física de ondas de presión en algo que se siente como significado? Puedo decirte exactamente qué frecuencias producen qué ondas, exactamente qué neuronas se activan, exactamente qué neurotransmisores liberan y en qué regiones del cerebro. Y cuando termino de decirte todo eso, la pregunta de por qué esas ondas se convierten en algo que se siente como verdadero, esa pregunta sigue exactamente donde estaba antes de que empezara a hablar, sin respuesta, abierta, real. Y ahora el lugar al que quería llegar desde el principio. Si la física de las ondas produce consonancia por matemáticas puras, si las relaciones 2:1 y 3:2 existían antes de que existiera cualquier músico, entonces la música no es completamente un invento humano. Es el descubrimiento de que ciertas relaciones matemáticas entre frecuencias producen respuestas en sistemas nerviosos complejos. Esas relaciones estaban en el universo antes de que hubiera nadie para escucharlas. Las descubrimos, no las inventamos. Y la próxima vez que una canción te atraviese, que sientas algo en el pecho que no puedes describir con palabras, que los pelos se te pongan de punta en un momento exacto, que algo que son vibraciones en el aire se convierta en algo que importa, recuerda la cadena completa. Un objeto vibró. Esa vibración empujó moléculas de aire en patrones con relaciones matemáticas que el universo tiene codificadas en su física. Esas ondas llegaron a tu tímpano, se convirtieron en señal eléctrica, viajaron por el nervio auditivo, activaron la corteza auditiva, que tenía un modelo predictivo construido por toda una vida de escuchar. Ese modelo generó expectativas. Algunas se cumplieron, otras se violaron de formas que después parecieron inevitables. Se liberó dopamina, el sistema motor se sincronizó. Quizás el sistema nervioso simpático disparó una respuesta de piel de gallina. Y en algún punto de esa cadena, en algún lugar que la neurociencia puede rodear, pero no puede señalar con precisión,
ocurrió algo más. Se convirtió en experiencia, en significado, en algo que sentiste que decía algo verdadero. La física explica todo lo que se puede medir, y lo que no puede medir, lo que queda después de que la física termina, eso es exactamente lo que sientes cuando la música te atraviesa, y eso también es real.